Durante siglos, la humanidad ha encontrado misterios que desafían toda explicación. Historias enterradas, sucesos inexplicables y casos que dejaron más preguntas que respuestas. Yo soy Maquia Supremo. Acompáñame a explorar el lado oculto de nuestra realidad. Un saludo al Foro Gore. A lo largo de nuestra historia, miles de personas alrededor del mundo han asegurado haber vivido experiencias que desafían toda explicación lógica. Luces que aparecen en el cielo y desaparecen en cuestión de segundos. Figuras humanoides observando desde la oscuridad, extrañas pérdidas de tiempo, y despertares en medio de la noche con la inquietante sensación de que alguien más los observa. Muchos de estos relatos fueron descartados como simples sueños, parálisis o coincidencias. Sin embargo, cuando personas que jamás se han conocido comienzan a describir las mismas luces, los mismos seres, los mismos ojos completamente negros como la infinidad del espacio, mismas experiencias, diferentes lugares y tiempo, resurge una pregunta milenaria. ¿Estamos solos en el universo? O tal vez, estos testimonios son la prueba ferviente de seres que bajaron de las estrellas para vigilarnos cada noche mientras dormimos. Para este video les contaré el testimonio de personas que hablan de luces inexplicables, encuentros con seres más allá del entendimiento humano, extraños vacíos en la memoria y experiencias que, hasta el día de hoy, sus protagonistas no han podido olvidar. Acompáñame a explorar algunos de los testimonios más aterradores relacionados con supuestos encuentros con seres de otro mundo. Una historia que no me sucedió, le sucedió a una tía, y por eso sé que fue real. Resulta que mi tía salió un día de casa aproximadamente entre 4 am y 5 am. Iba al hospital, tenía que llegar temprano para alcanzar lugar o no recuerdo bien, pero el caso es que ella salió muy temprano a tomar el transporte para el hospital. Comenta que esperando en una esquina totalmente sola, recalco, era dentro de la ciudad, había casas, comercios y es un lugar algo transitado, supongo que por la hora todavía dormía la gente y no había casi nadie afuera. Comenta que parada vio una luz enorme, estaba arriba de ella, era muy fuerte, no parecía provenir de ningún objeto, y por la intensidad no pudo ver más. Ella cuenta que jamás en su vida había visto algo brillar con tal intensidad. De repente la misteriosa luz desapareció en un segundo sin dejar rastro, no se movió, no se elevó, simplemente desapareció. A los segundos llegó el transporte que estaba doblando la esquina, supongo que por eso la misteriosa luz desapareció, tal vez no quería ser vista por alguien más, nunca supo mi tía qué era esa luz, qué significaba o si quería darle algún tipo de mensaje. Eso tiene como 15 años más o menos. Mi abuelo me contaba que por la década de los 50, cuando trabajaba en una mina en la precordillera de la región de Atacama, había noches que veía luces de colores en el cielo mientras bajaba hacia Tierra Amarilla por la noche. Y una noche en específico vio lo que describió como un carrusel, a una orilla del camino. Era casi 2 veces el tamaño de su camión, tenía luces de todos los colores y vio que dentro del objeto había gente de contextura delgada y baja estatura. Luego el objeto dejó de emitir luces, se elevó al cielo y desapareció en la noche nocturna. En la azotea de mi casa se vio uno de estos seres, era como uno de los llamados grises. Era una figura muy alta. Se vio cómo movió la cabeza y sus grandes ojos negros como la infinidad de la noche, desde la otra cámara se mira como un destello de luz enorme, momentáneo, y segundos después el ser desaparece. Cuando era niña, tenía aproximadamente 6 o 7 años, actualmente tengo 34, jugaba con mi prima en el patio de mis abuelos, específicamente en la caja de una camioneta de modelo antiguo que nadie usaba. Recuerdo que jugábamos con tazas de té, la camioneta estaba ubicada casi en la orilla de la barda, que colinda con el patio de los vecinos. Justo en el patio trasero de estos vecinos, había una palma muy alta, considero que de unos 8 o 9 metros, que quedaba frente a nosotras, por lo que alcanzaba a observar de manera directa esa palma desde donde nos encontrábamos jugando.
De repente, recuerdo sentir que algo me observaba, volteé a la palma y justo en medio, había un ser con una cabeza muy grande, ovalada de la parte superior, ojos grandes rasgados, completamente negros, mirándonos. Parecía tener también una boca pequeña, casi en forma de línea. Era más plateado que gris. Estaba en el centro de la palma, solo se le miraba el torso, nunca le observé las piernas. Era muy delgado, con unos brazos largos, no le miré las manos ya que las ramas de la palma lo cubrían. Estaba prácticamente inmóvil, no parpadeaba y lo asocié a los monitos que ponían en los centros de los pasteles. Solo estaba ahí, fijo. No recuerdo haber sentido miedo, simplemente mi cerebro no procesaba lo que era. De repente le digo a mi prima: mira ese monito de la palma. Ella voltea y dice no verlo. Fue entonces cuando empecé a llamar a mis familiares, grité que vinieran, yo quería que lo observaran y en un parpadeo simplemente ya no lo miré. Llegaron mis familiares, les conté, por supuesto algunos no me creyeron. Yo siempre estuve segura que no fue mi imaginación, pero no sabía con exactitud qué era. Tiempo después, recuerdo haber visto el programa Otro Rollo, en este salía Jaime Maussan de invitado, mostrando lo que se le denominan señales o mensajes en sembradíos cuando, miré que en una de las imágenes que se presentaban, aparecía un ser gigante marcado en el campo, idéntico al que miré en esa palma. Desde ahí entendí que lo que había observado eran los llamados grises. Aclaro que no tenía acceso a internet en ese momento. Actualmente estoy casi obsesionada con estos temas, investigo, leo, miro videos, porque no tengo duda que existen. Cabe señalar que siempre he tenido sueños, presentimientos y sensaciones extrañas, en algunas ocasiones que se han cumplido. Por lo que creo que por eso yo sí pude apreciarlo y mi prima no. Yo recuerdo una noche, no sé si fue dormido o despierto, pero vi a un ser parecido a los grises, pero era más bien de los altos, color café tirando a barro claro, parado en la puerta de mi recámara como viéndome. He de decir que desde niño padecí muchas parálisis, pero de un tiempo acá después del encierro de COVID empecé a realizar meditaciones y las parálisis dejé de experimentarlas. Cuando era niña, entre los 3 a los 7 años, recurrentemente soñaba con ellos. En ningún momento lo soñé lastimándome o realizando experimentos conmigo, al contrario, en muchos casos se mantenían vigilantes, como si analizaran mi comportamiento dentro del plano astral. Hasta no hace pocos meses tuve la oportunidad de volver a soñar con uno de ellos, quien aseguraba conocerme desde pequeña y únicamente registraba mis signos vitales. Sin embargo, tengo más experiencias pero con otras razas. Hola. Muchas son las personas que tienen exactamente la misma experiencia. Seré breve, mi hermana desde niña la visitaban mientras dormía, son grises de ojos negros y cabezones, dice ella que le chillaba la cabeza y además sentía como si quisieran llevársela pero jamás lo permitió. Lo curioso es que muchos afirman vivir lo mismo, también dice mi hermana que sentía salirse del cuerpo y en ocasiones ya estaba más despierta que dormida. En una ocasión dormía y de pronto me veía saliendo de la casa de mis papás. Y al mirar al cielo se veían como planetas muy cerca, como si estuviera en el universo, no sé cómo explicarlo, pero se veían los planetas de muy cerca. Es extraño, pero podía caminar y recuerdo que según yo me dirigía hacia la casa de mi abuela, cuando de pronto sentí que me seguían, al querer voltear al cielo una luz muy intensa se reflejaba hacia mí. Y notaba que me iluminaba tal cual aparece en las películas. Cuando quise moverme no podía, era como una electricidad muy potente que me dominaba y se metía por mi cuerpo, yo no podía moverme y me dolía mucho. Recuerdo que forcejeaba hasta que al fin pude salirme de esa luz y caí a un lado. De pronto desperté y estaba sudando mucho pero frío, me dolía el estómago y el cuerpo lo sentía muy cansado. Yo una vez tuve parálisis del sueño, no podía moverme ni poder ver alrededor.
Creo que me tenían tapado los ojos, no sé cómo en ese sueño lúcido pude quitarme esa especie de venda de los ojos y empecé a poder forcejear un poco, y tuve un poco de movimiento pero me quedé helado y me quedé pasmado cuando pude ver lo que estaba frente a mí. Era una especie de reptil como un cocodrilo pero con los ojos rojos. Cuando noto que lo pude ver me gruñó, pero fue con un gruñido espantoso, como la mezcla de un rugido de león y un dinosaurio. La cosa es que me quedé helado, del miedo quise gritar pero no pude. Solo cerré mis ojos y en mi mente dije Diosito ayúdame, recé el Padre Nuestro y créanme me funcionó, porque de a poco pude salir de ese trance y cuando me desperté estaba sudando del miedo. Sentía un poco de calor y frío, no sé cómo explicarlo, pero era como medianoche, solo vi que la puerta de la casa que daba al corredor estaba abierta y creo que mi papá había salido al sanitario. Mi papá cuando me vio despierto, me preguntó que qué tenía pero me quedé callado, porque me puse a pensar que si le decía iba a pensar que estaba loco, en ese entonces tenía alrededor de 11 años. Cuando era niña, recuerdo que una noche subí a la azotea con una amiga de mi mamá y nos quedamos acostadas sobre unas sábanas. Por un momento me dormí y, cuando desperté, me encontraba sola. Al abrir los ojos, vi que algo negro estaba encima de mí observándome. Se encontraba un poco elevado de donde estaba acostada, pero lo pude sentir. Al momento de verlo, se desplazó a lo lejos en cuestión de segundos. Es una experiencia inusual de mi infancia que apenas recordé hace un par de años. Ya de adulta, tuve un sueño en el que estos seres grises bajaban a buscar algo. Eran muy altos y amigables, y portaban una capa con capucha. Les ayudaba a encontrar dicho objeto y, al hallarlo, me acercaba a uno de ellos y se lo entregaba en las manos. Es extraño indagar en estos temas. Cuando lo hice, leí que existen varias razas, unas buenas y otras malas. Los reptilianos y los grises. Ambos tienen personalidades similares, hostiles y manipuladoras, pero, a diferencia de los reptilianos, los grises son más apáticos al ser una creación de los propios reptilianos, para encargarse de experimentar con los humanos. Las razas buenas, como los andromedanos o los sirianos, quienes vibran en paz e intentan comunicarse con nosotros a través de pensamientos, para guiarnos hacia el despertar. También, leí que cuando las almas del universo desencarnan, incluyéndonos a nosotros, reencarnamos y podemos viajar a otros universos. Tal vez por eso muchas veces sentimos que no pertenecemos, porque es posible que nuestra alma no pertenezca a este lugar. A estas personas se les conoce como semillas estelares. Muchos desconocemos lo que hay más allá. Es probable que nos observe, no desde lo físico, sino desde la vibración. Me pasó en la uni, yo vivía sola en otra ciudad. Me acuerdo que ese día me fui a dormir a las 12 a.m., y de la nada tuve parálisis del sueño, y dije puta madre, otra vez esto. Vi en los pies de mi cama dos grises, de pie medían como 1,5 metros más o menos, cerré los ojos y desperté en un bosque en lo alto de una montaña, veía más personas flotando en camillas de hospital, también dormidos igual que yo, había una nave estacionada donde entraban y salían grises, las luces eran fuertes blancas azuladas. Después desperté, eran las 2 a.m., el lugar parecía una zona alta de mi municipio. Me pasó algo similar, pero yo lo vi a un lado de mi cama. No fui a ningún lugar, pero sí lograba escuchar una melodía metálica y robótica. Creo que no fui a ningún lado porque me inquieté tanto que mi madre escuchó que me quejaba. No manches. ¿Sabes? Olvidé mencionar, tiempo después me salieron 3 puntos en mi dedo, y se me infectaron e inflamaron, no sé qué fue, ni el doctor supo, busco la imagen y la adjunto. Cuando era niña, recuerdo que un tío me contó que a mi mamá la abdujeron una noche. La historia era esta. Mi mamá en la carretera se le quedó parado el coche, era de noche y mientras esperaba que la ayudaran, según se quedó dormida, pero ella sintió que no se durmió. Es como si ese lapso tiempo hubiera desaparecido.
Lo loco es que en esa carretera decían que veían naves pasar. El tiempo pasó, crecí y fue una historia que quedó en el olvido, hasta hace unas semanas. Mi hermana y yo estábamos escuchando música y hablábamos de qué canción escucharíamos si fuera el fin del mundo por una amenaza alien y sobre aliens en general. Irónico, decidimos elegir una y antes de que empezara la canción, empecé a escuchar un tintineo, le pregunté si ella escuchaba ese sonido y me dijo que sí. Apagamos la música para asegurarnos que no fuera la canción, pero se seguía escuchando. Decidimos ignorarlo y luego de eso empezó la canción que queríamos escuchar y sentí un corte en mi vida. Recuerdo que la canción estaba terminando y le pregunto a mi hermana si ella recuerda haber escuchado el inicio de esa canción, a lo que ella responde que tampoco se acuerda. Ella dijo, ¿y si nos abdujeron? A lo que nos reímos y pasaron los días. El tema pasó, y hoy estaba mi tío, el mismo que me contó la historia de mi mamá, viendo un video de Contactados en la tele, me impactó. Y me quedé con la espinita de ese tiempo perdido en mi vida. Recordé la historia de mi mamá y me dije, chance con su testimonio descartó la idea de que los aliens nos abdujeron a mi hermana y a mí. Así que sin más, le pregunté a mi mamá si me podía contar su historia, ya que nunca le había hecho preguntas sobre eso. Y lo que me contó me voló la cabeza muchísimo, me dijo que iba manejando y no iba sola en el auto, sino íbamos mi hermana y yo, era de tarde e íbamos de camino a casa. Ella manejaba y de repente perdió la noción del tiempo, no recuerda gran parte del camino y que cuando se dio cuenta de la realidad, tenía la sensación como si hubiera bajado a la velocidad de la luz. Fun fact: mi mamá tiene sueños que se hacen realidad. Me quedé fría porque la historia que creí por tantos años no fue real, aparte no recuerdo eso ni mi hermana. Porque le comenté y ella se quedó igual que yo, tiene grabada la misma historia que yo, lo peor de todo es que nunca habíamos comentado esa misma historia o ponernos de acuerdo. Ella no recuerda quién se la contó, pero yo sí. Así que le pregunté a mi tío sobre esa historia y me dijo que él nunca me había contado nada. Lo más raro es que siento esta sensación extraña de que algo pasó. Y lo que me confunde más, es como mi hermana también tiene grabada esa misma historia. Vi uno en la noche cuando me desperté. Sé que suena muy raro. Me desperté porque sentí que me estaban mirando o algo estaba en mi cuarto. Abrí los ojos un poquito y vi esta figura blanquecina grisácea. Finalmente abrí más los ojos y la miré directamente y ahí fue cuando se metió en mi cabeza. No le gustó que lo viera, y escuché este ruido metálico como de 8 bits en mi cabeza, con fractales y era como electricidad. Luego desapareció. Me cagó del susto, al punto que me fui de mi casa y me fui a la casa de mis viejos. Sé lo que vi. Podía leer mi mente y no estaba muy contenta de que la viera. Medía como 1,20 m o 1,50 m, flaca, cabeza grande, ojos oscuros y piel o traje gris blanquecino. Supuestamente son interdimensionales y pueden aparecer y desaparecer así a voluntad. Escuché hace años de una noticia, cuando era niño, de que en un barrio de Chile había caído un objeto no identificado, que asumieron que era una nave espacial, no era para nada un satélite, era algo sumamente raro y metálico y emitía luces. Todos los vecinos dijeron que era un ovni, lo vi por las noticias, tenía vagos recuerdos, después investigué hace un tiempo, y resultó que era cierto. Se llevaron los militares cualquier cosa que haya caído en esa casa y hasta donde sé los vecinos cercanos a la zona vendieron todas las tierras y los lotes de los barrios vecinos. Como en el 2017 aproximadamente tuve una parálisis del sueño.
Eran súper recurrentes en mí, pero esa vez fue extraña. En la parálisis abrí los ojos y estaba en una mesa metálica. Estas tipo de morgue, me tenían conectada con vías de estas que ponen a la vena, eran varias, las tenía puestas en los brazos, y veía un líquido que no recuerdo el color. Luego intenté mirar más allá y veía máquinas extrañas. Entre eso vi estos seres de brazos largos y color grisáceo, que me tenían sujetada de las piernas y me observaban. Yo me empecé a desesperar y escuchaba cómo sonaba la mesa metálica cuando yo me retorcía en ella. Luego desperté y me sentía muy agotada. Recuerdo haber dormido todo ese día, no tenía ganas de nada, era como si me hubiesen sacado sangre. ¿Y tú, qué opinas de estos testimonios? ¿Crees que existe algo ahí afuera observándonos, o todo tiene una explicación? Déjamelo en los comentarios. Gracias por ver este video, y recuerden, nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que realmente nos asusta. Hasta la próxima.